Saludos a todos. Bienvenidos a estas noticias de carácter de seguridad mundial y noticias internacionales para los días 12 y 13 de julio del año 2023. En las noticias de ayer estuve experimentando con micrófonos estéreos, donde aparentemente el sistema de YouTube sacó fuera de fase el audio de los dos canales, y por eso sonaba doble o con eco. Gracias a las personas que notificaron inmediatamente que esto estaba sucediendo, donde tuve que editar las noticias y subirlas de nuevo. Ahora comencemos con las noticias de hoy. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, no es el único que ha mencionado en alguna ocasión salirse de la OTAN y suspender todas las ayudas a Ucrania. En Francia, el partido de ultraderecha de la señora Marine Le Pen ha declarado en varias ocasiones que cuando gane la presidencia de Francia, lo primero que va a hacer es suspender las ayudas a Ucrania y va a comenzar el proceso de retirarse de la OTAN. En estos momentos se está llevando a cabo una investigación contra esta señora debido a que se le han facilitado préstamos de bancos rusos. En la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la señora Taylor Greene también quiere pasar legislación y enmiendas para forzar al presidente Biden a renunciar a la OTAN y además para impedir que se le entreguen aviones F-16 a Ucrania y también para impedir que se le entreguen misiles de lo que ella considera de largo alcance a Ucrania y cualquier otro armamento y ayuda que cause fricciones con el presidente Putin. Ella dice que no se debe increpar al presidente Putin porque Rusia tiene armas atómicas. Así que solo se requiere un cambio de poder en estos dos países miembros de la OTAN para afectar de forma fulminante las ayudas a Ucrania, que podrían a su vez representar lo que Putin necesita para terminar de derrotar al ejército de Ucrania. Hablando de Ucrania, en su capital Kiev se completa el tercer día de bombardeos por parte de Rusia, donde en el último bombardeo se reporta que falleció una persona y 4 personas resultaron heridas. Así que la capital de Kiev ha comenzado a ser aplanada por el ejército ruso. Otra noticia relacionada a Ucrania es el resultado que salió a la luz pública de una investigación hecha vinculada al sabotaje de los gasoductos Nord Stream 1 y 2, donde se alega que un velero fue alquilado por una empresa que tiene conexiones con Ucrania, donde se detectó residuos de explosivos en su interior. La información que ha salido en los medios no indican de que dicho velero, que fue alquilado en el mar Báltico, haya estado en o cerca del siniestro del sabotaje de los gasoductos. Si se vincula a Ucrania con el sabotaje de estos gasoductos, se verá como una operación ligada a la guerra en contra de Rusia. Recordemos que durante esta guerra, Ucrania y Rusia, ambos han atacado instalaciones de gas y de petróleo en suelo de Ucrania y en suelo de Rusia. El último ataque por parte de Ucrania se reportó más o menos para el 27 de mayo de este año, donde drones ucranianos trataron de destruir lo que se conoce como el oleoducto de Druzhba, que cruza la República de Belarus, antes de entrar a varios países europeos. También se ha tratado de dejar fuera de servicio el gasoducto ruso conocido con el nombre de Suzhha. En otros asuntos relacionados a este conflicto, este próximo lunes expira el acuerdo entre Rusia y las Naciones Unidas para permitir que el grano de Ucrania transite por el Mar Negro en ruta hacia el Mar Mediterráneo. El señor Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, le ha propuesto la idea al gobierno ruso que permita la continuación del tránsito del grano de Ucrania. Y a su vez, la ONU va a facilitar una serie de transacciones financieras rusas que en estos momentos están sancionadas. Comienzan a aparecer artículos que hablan de familias rusas
que perdieron un familiar asesinado de forma brutal por parte de criminales que ahora, después de participar en la guerra de Ucrania, están libres y temen por su seguridad de que estos asesinos estén en la libre comunidad. Como les mencioné, creo que hace una semana atrás, hubo un incidente donde en menos de 10 días de estar libre, un mercenario de Wagner Group, ex prisionero, regresó a su pueblo y asesinó a una anciana a puñaladas. De lo poco que se conoce de las actividades de los mercenarios de Wagner Group, en estos momentos, según la prensa asociada, basado en información del Ministerio de la Defensa de Rusia, los mercenarios están entregando sus armas y municiones al ejército ruso, que incluyen no solo rifles y municiones, sino también tanques, lanzacohetes, artillería pesada y sistemas de defensa antiaérea. No hay información de cuántos firmaron el contrato que exigió el general Shoigu, que debía estar firmado a más tardar para el 1 de julio. Tampoco se sabe cuántos mercenarios se van a quedar al lado de Yevgeny Prigozhin, que según el acuerdo serán trasladados a la República de Belarus, como tampoco se sabe cuántos van a regresar a la libre comunidad. Diferentes medios noticiosos siguen informando que el general del fin del mundo, el señor Sergei Surovikin, continúa desaparecido de la vista pública, aunque él siempre ha sido un general aislado que no le gusta el protagonismo en los medios noticiosos. Lo último que salió publicado de el general Surovikin en el portal de noticias rusas TASS es que el Kremlin condena cualquier especulación de que el general Surovikin tenía conocimiento previo de la marcha a Moscú por parte de los mercenarios de Wagner Group y niega que el general esté esperando juicio mientras está detenido en las facilidades conocidas como Lefortovo. Recordemos que la prensa del occidente siempre ha dicho que este general tenía conocimiento previo de la insubordinación de los mercenarios de Wagner Group y que era amigo personal de Prigozhin. Por otro lado, la primera noticia que se presenta en el día de hoy en el portal de noticias rusas, conocida como TASS, dice que el presidente Putin ha mencionado que Rusia no tiene ninguna ley sobre compañías de ejércitos privados y que por ende dicha entidad legal no existe. Así que mientras se conoce que existe algo llamado como los mercenarios de Wagner Group, dicha entidad desde el aspecto jurídico no existe. En el mismo mensaje, el presidente Putin habló sobre los mercenarios de Wagner Group diciendo que sus miembros batallaron con dignidad, pero que es muy lamentable que se hayan visto envueltos en los hechos que se suscitaron. Existe otro general que ha sido destituido por comentarios criticando al alto mando del Ministerio de la Defensa de Rusia. Esta persona es el mayor general comandante de la unidad número 58 del ejército ruso, conocido como Spartacus, donde su nombre real es Iván Popov, que se metió en problemas al decir lo siguiente, y cito: el ejército ucraniano no ha logrado romper las defensas de nuestro ejército, pero el comandante en jefe nos golpeó en la retaguardia, decapitando de forma traidora y cobardemente al ejército ruso en este momento tan difícil. Cierro la cita. Parece que hay varios generales y comandantes batallando dentro de Ucrania que están molestos, al igual que Prigozhin, con la cúpula del Ministerio de la Defensa. Este general también dice que por la falta de respaldo en el campo de batalla del Ministerio de la Defensa para proveer el equipo requerido, se han perdido miles de vidas de soldados rusos. Regresando a lo que ha dicho Putin, refiriéndose a Ucrania y a la reunión de la OTAN, expresó de que Ucrania tiene el derecho para asegurar su seguridad, pero no tiene el derecho
de estar creando amenazas en contra de Rusia. También condenó el apoyo del G7 a Ucrania. En otras palabras, él quiere una Ucrania sin aliados. Sobre el presidente Biden, en la agencia de noticias TASS, los rusos escribieron un pequeño artículo en ese periódico citando las siguientes palabras del presidente de los Estados Unidos, y cito: nadie puede unirse a la OTAN mientras hay una guerra, porque eso garantiza que estamos en una tercera guerra mundial. El artículo también menciona que identifica que la gestión de unir a Ucrania a la OTAN se ha convertido en una promesa de la OTAN hacia Ucrania y que esto es un acto de agresión en contra de la seguridad de Rusia. En el otro lado de la cancha, el presidente Biden acusó al presidente ruso Vladimir Putin de tener de manera cobarde ansias de conquista y poder. Y en el medio de la cancha tenemos a un Zelensky molesto porque no le han dado de forma inmediata la membresía a la OTAN, ni le han dado un plan o una fecha donde Ucrania sería ya parte de la OTAN. Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, que es dirigido por Sergei Lavrov, reaccionó sobre la cumbre de la OTAN en el país de Lituania, donde dijo, y cito, del medio noticioso alemán DW: Rusia responderá con todos los medios y métodos a su disposición ante los desafíos y amenazas identificados para su seguridad y sus intereses tras la cumbre de la OTAN en la ciudad de Vilna, en el país de Lituania. Y continúa diciendo: la OTAN ha regresado a los esquemas de la Guerra Fría. Cierro la cita. El gobierno ruso siempre le ha convenido proyectar a sus ciudadanos que la OTAN es una organización de ataque que amenaza a Rusia, sin decirles que es una organización de defensa que se ha fortalecido por las acciones de Vladimir Putin en lugares como Georgia y naturalmente en Ucrania, donde el país agresor es Rusia. Y son los países europeos que forman alianzas como la OTAN para defenderse de agresores como Rusia. Pero para Rusia, prepararse para una agresión de Rusia es una agresión hacia Rusia. Por último, para salir del tema de Ucrania, Prensa Asociada publica un reportaje donde indica de que miles de ucranianos son prisioneros en diferentes tipos de instalaciones en suelo ruso y en territorio ocupado en Ucrania por los rusos, donde estos lugares pueden ser una prisión rusa, un campamento de concentración y hasta sótanos de edificios. Según un alegado documento que pudo obtener Prensa Asociada, fechado en enero de este año, el gobierno ruso tiene planes de crear 25 nuevas colonias de prisioneros y 6 otros centros de detención dentro del territorio ocupado por Rusia en Ucrania para el año 2026. En adición, el presidente Putin ha autorizado extraer a ucranianos que no acepten el gobierno ruso ni su forma de vida y localizarlos en las zonas aisladas dentro de Rusia para obligarlos a convertirse en rusos. O sea, por ejemplo, si hay, digamos, un grupo de jóvenes que se rehúsa a ser patriotas de Rusia, los relocalizan a cientos de millas de la frontera de Ucrania, en la frontera este de Rusia, para que se les sea imposible regresar a su país y por ende, eventualmente, se tendrían que amoldar a la sociedad rusa. En el día de ayer les hablé sobre el submarino nuclear que atracó en la base naval de Guantánamo en Cuba. En una página de la Marina de Guerra de los Estados Unidos se indica que el submarino fue el USS Pasadena.
sin dar más información adicional. Otros medios indicaron de que aparentemente el submarino tuvo problemas mecánicos y por eso tuvo que ir a Guantánamo. El Pentágono se ha negado a decir si el submarino tenía armas atómicas en el momento de atracar en la base naval de Guantánamo. Con respecto a estos submarinos, a menos que no haya un acuerdo con el país, usualmente el submarino solicita permiso para ir a puerto en un país extranjero. Aparentemente, en el caso de Cuba, no se solicitó ese permiso. Hay muchos países que no aceptan la visita de submarinos nucleares a sus puertos. Por otro lado, se informó la llegada de un navío de guerra de Rusia a Cuba que atracó en La Habana, llamado el Perekop, que se supone que sea un barco de entrenamiento. No se ha reportado nada fuera de lo normal con esta visita de este navío ruso a Cuba. Además, aunque no son barcos militares, se reporta que Rusia le ha enviado más petróleo a ese país del Caribe desde que comenzó la guerra en Ucrania, comparado a lo que recibió Cuba por la antigua Unión Soviética. Hablando de las Naciones Unidas, en ese foro están solicitando que se efectúe una investigación para revelar los hechos de una fosa común con 87 cadáveres encontrada en una región al sur de Sudán, conocida como Darfur Occidental. Se dice que la mayoría de los cuerpos eran miembros de lo que se conoce como el grupo étnico Machalib. Ahora hablando de Israel, en medio del caos que impera en las calles de Israel, los Estados Unidos comenzaron ejercicios militares con Israel en el mar Mediterráneo. Estos ejercicios incluyen la utilización de bala viva y el reabastecimiento de combustible de aviones con la capacidad de llevar armas nucleares en vuelo. Y esto me recuerda que cualquier ataque que intente Israel contra el país de Irán, sus pilotos tienen que estar entrenados en saber abastecerse de combustible mientras están volando de regreso a Israel. En noticias de la ciencia, en este caso relacionadas al calor, el calor sin precedente que está azotando varias partes del planeta, el portal Democracy Now! Tiene una noticia que dice lo siguiente: en el mar Caribe, biólogos marinos están sonando la alerta de que se está suscitando un calor sin precedentes en el océano que está estresando a los corales y llevándolos al punto de colapso. En palabras más sencillas, el calor en el mar Caribe está matando a los corales. Ya aquí en Puerto Rico están saliendo fotografías de antes y después, donde se toma una fotografía de un coral hace 2 o 3 años atrás y se toma una fotografía de un coral en el año 2023 y se nota claramente que el coral está muriendo. En un tema asociado, también se indicó de que la compañía de Estados Unidos llamada Farmers Insurance Company no va a proveer más seguros en el estado de la Florida debido a los fenómenos climáticos extremos producto del cambio climático. En otros temas radicalmente diferentes, en la ciudad de San Francisco se comenzó una demanda colectiva contra Google, donde la acusación es violar los derechos de privacidad y de propiedad de millones de usuarios al utilizar sus datos personales y material protegido por derechos de autor para entrenar a sus sistemas de inteligencia artificial. Y estas fueron las noticias escogidas para el día 12 y 13 de julio del año 2023. Recuerda recomendar este canal porque sus recomendaciones es lo único que lo hace crecer. Gracias por los Super Thanks. Me da un like y nos vemos mañana en el resumen de las noticias para el día 14 de julio. Hasta mañana.